Avanzamos entonces en nuestro discipulado de la vida cristiana. Toquemos el tema de qué es ser un ciudadano ejemplar. Cristiano, por supuesto. El cristiano hace parte de varias instituciones, de la familia, del gobierno, del trabajo, de la iglesia. Somos miembros de, así usted no quiera, usted es miembro de varias entidades. Pero donde quiera que esté el cristiano debe colocar su sello de ser un verdadero hijo de Dios. Leamos lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 13, versículo 1 al 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Y esta enseñanza que los que estamos en Colombia pensamos en la situación actual, pues mis amados, vamos a ver de qué manera nosotros podemos ser ciudadanos ejemplares en situaciones difíciles con gobiernos difíciles, como el que estamos viviendo en Colombia. Ahora, la política es buena, porque la política bien guiada por Dios y por el Espíritu Santo es un enlace entre los recursos del Estado y las obras comunitarias que necesita el pueblo. Eso es una política buena. Pero cuando la política es mala, porque los hombres abusan de su poder y se quieren enriquecer de manera egoísta y no trabajan en función del pueblo que los eligió, sino que se quieren apropiar de los recursos, esa política es mala. Y vamos a ver qué hay que hacer con aquellos egoístas que quisieron tener un pueblo, que prometieron tanto, pero que no cumplen nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que un cristiano debe realizar cuando se encuentra frente a un gobierno que no es de su agrado? Lo primero que hay que hacer es orar. El cristiano tiene que orar por las autoridades civiles. Y ahí está en la primera carta de Timoteo, veámosla, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así como Dios gobierna todas las cosas, Dios gobierna el corazón de los reyes y Dios inclina el corazón cuando los hombres con sabiduría, en vez de criticar con su boca, oran y claman al Señor que intervengan y bendigan a los gobernantes y póngalos delante de Dios. La oración del creyente tiene el privilegio de tomar el gobernante y ponerlo delante de Dios para que Dios guíe el corazón de ese hombre a favor de sus hijos, de su pueblo. Entonces, lo primero, repito, es el cristiano debe orar por las autoridades civiles, que eso es como abrir el canal para que Dios venga y coloque su justicia y su amor para redireccionar a los gobernantes a favor de las peticiones que el pueblo establece. Segundo, el cristiano debe someterse a las autoridades. Ya lo vimos en Romanos 13, del 1 al 7. También usted puede leer la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículos 13 y 14.
Esta sumisión y obediencia nuestra y el respeto a los gobernantes la debemos cumplir, pero el cristiano obedece primero a Dios. Subraye eso, el cristiano obedece primero a Dios. Entonces, en la medida en que el cristiano guarda la ley de Dios, entonces también todas las leyes humanas Dios las direcciona a favor de su pueblo. Entonces, el cristiano debe colaborar lo que pueda con los gobernantes siempre y cuando lo que hagan los gobernantes no contradiga la ley de Dios. Ahí está el asunto. Entonces nosotros debemos revisar y podemos evaluar los gobernantes. Si yo no estoy de acuerdo con un gobernante, entonces hay que mirar cómo participamos en las medidas legales como son las elecciones para que el próximo gobernante sí sea una persona ética, moral y eficaz en la administración. Y mientras sale el que no nos gusta, oremos por ese, para que Dios lo toque y lo redireccione. Y tenemos que reemplazar los gobernantes por los mejores para que Dios, cuando escogemos gobernantes de buen corazón, Dios viene a ellos y los ayuda a ser excelentes gobernantes. Mire los reyes, mire David, mire la diferencia del rey Saúl con David. Y ahí usted aprende cómo hay que hacer con los gobernantes. Si un gobernante ya es demasiado malo, entonces debemos nosotros sentar nuestra voz de protesta. Dios permite que nosotros manifestemos y expresemos nuestro desacuerdo. En las protestas llamadas pacíficas podemos participar sin que pasemos a la violencia, sin que entremos a la subversión o a la revolución armada, porque eso no es agradable a Dios, ¿verdad? Porque debemos ser reflejos de Cristo. Si yo me puedo unir a movimientos de protesta, si estos actúan responsablemente, de acuerdo a los preceptos establecidos por Dios, entonces seremos voceros genuinos del bienestar de una nación. Participemos, no nos quedemos quietos. Dios nos manda a participar. Dios permite que nosotros seamos testigos, testimonios y seamos defensores de la verdad y de la justicia. Tercero, el cristiano para ser un buen ciudadano debe pagar impuestos. Romanos 13, versículo 7. Mire lo que dice la carta de los Romanos, capítulo 13, versículo 7. Dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Es un mandato de Dios que debemos cumplir nuestras obligaciones con el Estado. Aunque los impuestos a veces parezcan injustos, no debo dejar de pagarlos. Dios proveerá. Mientras tanto, busquemos la manera de remediar las injusticias. Pidámosle sabiduría a Dios. No es no acatando, sino obedeciendo, que Dios, cuando mira tu obediencia, Dios te va a respaldar. Alguna vez yo enseñaba que si son muy grandes los impuestos, sobre todo en nuestra nación en estos tiempos que están poniendo impuestos excesivos en todo, no reniegues, ora por los gobernantes y paga porque Dios te proveerá. Cuarto, el cristiano debe servir con o en el gobierno. ¿De qué manera podemos servir? En nuestro barrio, en las juntas administradoras locales, en las juntas de acción comunal, en los edificios, en las juntas administradoras. ¿Para qué? Participando nosotros y siendo ejemplo para los demás, testificaremos de Dios. Comprometerse en todas las actividades siempre y cuando no contradigan la ley de Dios. El Señor mismo trabajaba haciendo lo posible para que la nación de Jerusalén en ese tiempo fuera mejor y sus consejos siempre eran sabios para que todo el mundo viviera en paz y en armonía. Nosotros debemos participar aportando soluciones, consejos en la toma de decisiones, debemos ser activos, debemos reflejar el poder y el amor de Dios que está en nosotros. El cristiano, como ningún otro, siempre mira y trabaja por el bienestar del prójimo. Ahí están las organizaciones establecidas del orden civil para siempre ser un participante activo y un reflejo de la luz de Cristo en todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga hasta nuestra próxima clase.